buen día, el día de hoy vamos a presentar mis compañeros de equipo y yo el tema de balanceo dinámico de rotores. Bien, mi equipo está conformado por Álvarez Ochoa José Ángel, Amezcua Vázquez Diego Alejandro, Chávez Cornejo José Omar y López Noyola Luis Raúl. Comencemos. ¿Qué es el balanceo y desbalanceo de rotores? Bueno, el desbalanceo es un fenómeno que le ocurre a los rotores por la ganancia o pérdida de masa. Esto genera que el centro de masa de este rotor ya no sea el mismo que su centro geométrico. Esto puede provocar diferentes momentos de inercia y fuerzas no deseadas, las cuales generan vibraciones mecánicas. Esto es malo para la máquina en general porque puede dañarse, puede perder eficiencia aumentando el gasto energético para llevar a cabo un trabajo, o también puede quedar simplemente inservible porque deja de funcionar después de un tiempo debido al desgaste que tienen los rodamientos y la estructura en general de la máquina. Bien, pasamos con la siguiente diapositiva. Técnica de balanceo de rotores. Los objetivos del método propuesto son: número 1, mostrar la captura e interpretación de las lecturas de vibración pulsante. 2. Indicar el procedimiento de cálculo de los pesos de balanceo. Y 3. Verificar el método mediante pruebas de campo. El método tradicional de balanceo en un plano por coeficientes de influencia utiliza los datos de lectura de vibración del rotor en su condición de desbalance original, tal cual, y la lectura correspondiente a una corrida con peso de prueba. En este caso, los datos son los que se muestran en la tabla número 1. Corrida tal cual y vibración en apoyo, donde las lecturas de vibración son fasores, con magnitud y ángulo de fase. Con estos datos se calcula el coeficiente de influencia siguiente. Amplitud de desplazamiento es igual a la amplitud de vibración con peso de prueba menos la amplitud de vibración tal cual sobre el peso de prueba. Este coeficiente representa el efecto que produce en la vibración de un rotor inicialmente balanceado, un peso unitario en la posición de 0 grados. El coeficiente permite calcular el peso de balanceo del rotor tanto en magnitud como en posición angular mediante la fórmula siguiente. WC, que es el peso de balanceo, es igual a menos la amplitud de vibración tal cual sobre la amplitud de desplazamiento. Para ilustrarlo, suponga que se tienen dos armónicas, la número 1 y número 2, que nos dicen que el desplazamiento de movimiento armónico es 1 es igual a la amplitud del desplazamiento por el seno de la frecuencia circular del movimiento armónico por el tiempo. Y al igual, el desplazamiento de movimiento armónico 2 es igual a la amplitud de desplazamiento 2 por el seno de la frecuencia circular del movimiento armónico por el tiempo. La resultante es la suma de ellas, la cual mediante identidades trigonométricas se puede expresar como, y aquí tenemos la ecuación número 4 en pantalla. Se observa que la amplitud de la vibración resultante varía entre los valores. Desplazamiento máximo es igual a la amplitud de desplazamiento 1 más la amplitud de desplazamiento 2, y el desplazamiento mínimo es igual a la amplitud de desplazamiento 1 menos la amplitud de desplazamiento 2. La figura número 1 muestra la suma vectorial de estas armónicas en el caso general y en los casos cuando ocurre el máximo y el mínimo. Ahí podemos observar caso general, caso mínimo y caso máximo. La figura número 2 nos mostrará la vibración resultante para el caso en el que A igual a B igual a 0.5. La figura número 2 muestra la vibración resultante para el caso en que A igual a B igual a 0.5. Y podemos observar el gráfico del desplazamiento respecto al tiempo. Al tiempo entre picos de amplitud positiva mínima o los picos de amplitud positiva máxima se le llama periodo de pulsación. El periodo de una pulsación es el tiempo requerido por uno de los vectores para dar una revolución completa con respecto al otro. Así, la frecuencia de pulsación se puede decir que es
W2 menos W1, de acuerdo con la ecuación número 4. El periodo de la pulsación está dado por la siguiente fórmula, que nos dice que el periodo de la pulsación es igual a 2pi sobre la frecuencia circular del movimiento armónico 2 menos la frecuencia circular del movimiento armónico 1. Procedimiento de cálculo. Bien, veámoslo. Número 1. Tomar las lecturas para la condición tal cual y con peso de prueba, registrando la amplitud y la fase de las vibraciones en un ciclo completo de la pulsación. Se forma un archivo de 1000 a 2000 registros. Número 2. Calcular los valores promedio de las partes real e imaginaria de estos fasores en un tiempo de muestra igual al periodo de pulsación. 3. Calcular los coeficientes de influencia con los valores promedio utilizando la ecuación 1. Y finalmente, con el número 4, calcular el peso de balanceo con los valores promedios de la vibración original utilizando los coeficientes de influencia mediante la ecuación 2. Analizador virtual de vibraciones mecánicas. Bien, esto es apoyándonos de un equipo o un software para hacer el análisis de forma más rápida y eficiente. Y bueno, comencemos. Adquisición de datos, que es registrar las vibraciones de la máquina o el rotor al que vamos a analizar y balancear. Analizar de las señales adquiridas para calcular la amplitud y el ángulo de fase de vibración. Análisis estadístico de la información. Método de selección de la información, tomemos lo que realmente nos importa a nosotros para realizar el balanceo. Algoritmo de cálculo de pesos de corrección para así poder balancear y corregir los momentos de inercia y vibraciones que nos causan daño a nuestro rotor. Y al final, herramientas auxiliares por si se necesita llevar a cabo alguna reparación, tener siempre a la mano alguna que otra herramienta como soldaduras, pulidoras o cosas que se necesiten para balancear la masa de nuestro rotor. Bueno, y ahora vamos a mostrar aquí con una pequeña animación cómo es el comportamiento de un rotor desbalanceado y qué es lo que debemos de hacer para dejar a este balanceado. Bueno, aquí podemos ver el movimiento no balanceado de un rotor, pues en este caso vamos a usar una turbina como ejemplo y bueno, vemos cómo se ve un movimiento no uniforme y bueno, esto nos indica que claramente el rotor no está desbalanceado gracias a que en una de sus aspas hay más peso que en las otras, es por eso que se genera este movimiento. Veámoslo un poco más lento para darnos cuenta un poco mejor de cómo se da el fenómeno. Y pues aquí estamos observando el movimiento bastante más lento y vemos como claramente una de sus aspas pareciera que pesara un poco más. Esto es gracias al incremento de masa que les comentábamos en lo anterior, en la presentación anterior. Y bueno, ahorita vamos a observar cómo se vería con un indicador para ver cuál aspa es la que pesa un poco más y cómo balancearíamos las otras. Bueno, aquí ya estamos viendo con este punto rojo que se observa en una de sus aspas que es la que pesaría un poco más y bueno, a partir de aquí ya el operador tendría que revisar el peso de las aspas, medir las vibraciones, ver lo del software, la gráfica, ver la vibración que presenta y todo eso y bueno, a partir de ahí calcular el peso con el que vamos a balancear las otras dos aspas para que así gire de forma uniforme. Y bueno, agregando el peso calculado tenemos aquí ya indicados con un color verde, pues vemos que la turbina tendría ya que girar de forma uniforme y por lo tanto estaría balanceada y con esto evitaríamos daños en los rodamientos, en los cojinetes o en la estructura de la máquina en general. Ya aquí vemos que no importaría lo rápido que girara esta porque debido a que ya está balanceada pues no generaría daños en la máquina en general. Entonces pues ya podríamos subir las revoluciones por minuto a unas cantidades, digo, no demasiado altas dependiendo la máquina, claro, pero ya a unas velocidades más altas y pues sin correr el riesgo ni la preocupación de que la máquina se va a dañar. Y bueno, esto sería todo, les agradecemos mucho su atención. Nosotros somos alumnos del sexto semestre de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán y bueno, con esto nos despedimos.